El mensaje que lo cambió todo. No iremos a tu inauguración. Tu hermana también se acaba de mudar. Eso fue todo. Un mensaje de 2 líneas en la pantalla brillante de mi teléfono, flotando sobre la oscuridad de mi cocina. No hubo saludo, ni disculpa, ni siquiera un punto final. Solo eso. Mi madre siempre tuvo el talento de convertir lo ordinario en una forma de desprecio. Esa noche, mientras el viento del Pacífico golpeaba contra los ventanales de la villa, me quedé mirando esas palabras una y otra vez. La pantalla se apagó, luego volvió a encenderse con el reflejo de mi propio rostro. Sonreí. No de felicidad, sino de una especie de liberación fría. Mi casa, esa que había diseñado con mis propias manos, se mostraría en televisión al día siguiente. Una villa valorada en $6 millones, construida sobre un acantilado, con vistas al horizonte que siempre imaginé cuando soñaba con escapar. Y ellos, los que nunca vinieron a mis exposiciones, los que olvidaron mis cumpleaños, decidían no asistir una vez más. Solo que esta vez, el mundo entero los vería hacerlo. Me llamo Valentina Reyes. Tengo 34 años y soy arquitecta. Durante años trabajé en silencio, como esas vigas que sostienen una casa pero nunca aparecen en las fotos. Nací en una familia donde el ruido valía más que el logro. Mi hermana menor, Sofía, era la melodía favorita. Yo, apenas el eco. Cuando tenía 8 años, las mañanas de Navidad olían a rollos de canela y a injusticia disimulada. Mi madre caminaba con tacones por el pasillo, su perfume llenaba la casa, y Sofía ya estaba sentada junto al árbol con cintas en el cabello. «Abre el tuyo, cariño», decía mamá, extendiéndole el regalo más grande. A mí me tocaba una caja pequeña, envuelta sin cuidado. Calcetines. Un cuaderno. «¿Te gusta escribir cosas?», decía ella, como si la costumbre de pensar fuera una excentricidad que debía agradecer. Papá asentía desde el sofá. No malvado, solo ausente. La indiferencia en mi casa no gritaba, susurraba. A los 10 años gané la Feria de Ciencias del Distrito. Un coche solar hecho con madera reciclada y papel de aluminio. Cuando llegué a casa, la cinta azul colgaba de mi cuello. «Qué bien», dijo mamá. «Pero no te desveles tanto la próxima vez». Ni una foto, ni una cena, ni una mención. Mientras tanto, Sofía aprendía una coreografía nueva y el vecindario entero era invitado a verla. Con el tiempo entendí que no dolía el olvido, sino la costumbre de merecerlo. Mi refugio era el cobertizo detrás de la casa. Olor a cedro, polvo y óxido. Ahí construí mi primera mesa con tablas desiguales. Se tambaleaba, pero era mía. Ese pedazo de madera fue mi primer hogar. La llevé conmigo cuando me mudé a la universidad, la lijé, la convertí en escritorio, y sobre ella diseñé cada sueño que después cobraría forma en concreto, vidrio y luz. Esa mesa fue mi cimiento, y mi símbolo. Sofía estudió danza. Yo ingeniería arquitectónica. A ella le aplaudían cada paso, a mí, me pedían que apagara la luz al salir. Años después, cuando obtuve mi primer contrato importante, una casa ecológica para una pareja canadiense, lo llamé para contarles. Mamá respondió, «Qué bueno, hija», pero Sofía se lesionó el tobillo. Está devastada. Era su forma de recordarme que incluso en mis victorias debía dejar espacio para la lástima ajena. Nunca volví a insistir. Saltamos al presente. Era jueves por la tarde, faltaban 3 días para la inauguración de mi villa y el estreno del episodio que grabé para Diseños del Pacífico, un programa de HGTV. Había diseñado la casa desde los cimientos, estructura antisísmica, paneles solares, ventanales curvos que seguían la línea del acantilado. Cada línea hablaba de mí, precisión, paciencia, resiliencia. Esa villa no era solo un proyecto, era una declaración: existo, incluso si ustedes no me miran. Y entonces llegó ese mensaje. No iremos. Tu hermana se acaba de mudar. 2 frases, y todo el pasado volvió como marea. No respondí de inmediato. Solo escribí, está bien. Lo envié, apagué el teléfono y miré hacia el mar. La luz dorada del atardecer se reflejaba sobre la mesa del comedor, la misma que había diseñado yo misma, sin cabecera.
Cada silla, exactamente a la misma distancia. Igualdad en su forma más simple. Y pensé, tal vez esta vez la mesa esté bien puesta, aunque los invitados sean otros. Esa noche, no dormí. Abrí mi cuaderno de bocetos y tracé una línea en medio. A la izquierda escribí, los que siempre tuvieron un asiento. A la derecha, los que nunca lo tuvieron. Comencé a llenar nombres. Primos olvidados, compañeros que se quedaron solos, vecinos ignorados por mi familia porque no encajaban. La lista creció hasta llenar 2 páginas. Cuando terminé, escribí arriba, cena del sábado, todos tienen un lugar. Encendí una vela, la apoyé sobre la vieja mesa de cedro y supe que el proyecto apenas empezaba. La madrugada del viernes me encontró con las luces encendidas y el mar rugiendo contra los acantilados. El aire olía a pintura, madera y sal. Tenía los planos de la casa abiertos sobre la isla de la cocina, y sobre ellos un nuevo dibujo, el esquema de la mesa que usaría para la cena. No era solo un evento, era un manifiesto. La mesa sería larga, sin cabecera, hecha de roble claro, con espacio exacto para 15 personas. Nadie al centro, nadie al borde. La igualdad podía ser un diseño estructural, pensé, y esa idea me sostuvo toda la noche. Cuando amaneció, el sol entró filtrándose por los ventanales. La luz se doblaba sobre las superficies de piedra y acero como si la casa respirara. Había construido esa villa pensando en los lugares donde la luz debía quedarse y en los rincones donde debía pasar de largo. Era, en cierto modo, una casa que me entendía. Me serví café y revisé mi lista. Catering, confirmado. Flores, entregadas a mediodía. Música, instrumental, sin letras, sin nostalgia. Invitados, 13 confirmados. Y un lugar vacío, justo al final, por si acaso. No sabía a quién esperaba realmente. Quizá a nadie, quizá a mí misma. A media mañana conduje al pueblo por la carretera costera. El aire estaba cargado de sal, y los acantilados parecían morder el horizonte. Paré en la ferretería para comprar cuerda de cáñamo, bombillas de luz cálida y clips de acero. El dependiente, un hombre de barba blanca y sonrisa cansada, me preguntó si preparaba una fiesta. Algo así, respondí. No era mentira. Era la primera vez que organizaba una cena en la que todos eran bienvenidos. En el camino de regreso, el mar se veía furioso. Pensé en las veces que mi madre me había dicho que era demasiado intensa, que debía aprender a ser más suave. Pero la intensidad, igual que el mar, era lo que me daba forma. Sin esa fuerza, nunca habría construido nada. Al llegar, encontré a Margarita, la chef local, descargando cajas de ingredientes frente al portón. Una mujer robusta, de manos firmes y ojos que parecían haber visto más océanos que personas. ¿Qué tipo de cena es esta?, me preguntó mientras ordenaba las verduras. Una para la gente que dejó de ser invitada, le dije. Me miró por un segundo y sonrió sin decir nada más. Su silencio fue el mejor acuerdo. Durante las siguientes horas, la villa se llenó de sonidos, el tintinear de los platos, el zumbido de las lámparas, el murmullo del mar filtrándose entre las vigas. El espacio comenzó a tomar forma no como una casa, sino como un escenario. Yo era la arquitecta y, al mismo tiempo, la historia que se contaría dentro. Cada detalle tenía una intención. Las sillas estaban alineadas milimétricamente. Las velas, sin perfume, a la misma distancia. La iluminación, cálida y baja, diseñada para que nadie quedara en sombras. A las 6 de la tarde, el equipo de diseños del Pacífico llegó sin aviso previo. El productor me explicó que querían una última toma antes del estreno, solo unas imágenes del espacio terminado. Asentí. En el fondo, lo sentí justo. Si iban a mostrar mi casa al mundo, debía ser en su versión más honesta, habitada por propósito, no por ostentación. Las cámaras flotaban por la casa como si respiraran conmigo. Filmaban los reflejos, las luces, el ritmo de mis movimientos al ajustar una servilleta o revisar el ángulo de un candelabro. Uno de los camarógrafos susurró, «Te mueves como si la hubieras construido tú». No respondí. Solo sonreí. Porque era cierto. Cada tornillo, cada línea,
Cada pulgada había pasado primero por mis manos. A medianoche, todo estaba listo. La gran sala brillaba como una catedral de cristal. El mar, oscuro y vivo, respiraba detrás de las ventanas. Caminé a lo largo de la mesa, tocando con la yema de los dedos cada silla. 15 toques. 15 lugares. Por primera vez, sentí que pertenecía. Dormí poco. Amanecí con el sonido de gaviotas y un mensaje nuevo. Vimos el anuncio del programa. ¡Qué emocionante! Era mi madre. Ni disculpa ni invitación. Solo una frase para dejar constancia de que lo sabía. No respondí. Solo respiré. El día de la inauguración amaneció claro. El cielo tenía un tono azul que solo aparece cuando el viento limpia el polvo del pasado. El catering llegó temprano, el vino se enfriaba, la chef preparaba el salmón y el romero llenaba el aire. Mientras el equipo de grabación instalaba sus cámaras, yo revisaba la mesa una última vez. La superficie del roble reflejaba la luz como si contuviera el mar mismo. A las 6 comenzaron a llegar los autos. Primero Raquel, mi amiga de la universidad, la que una vez durmió en un sofá durante 3 meses porque su familia no la aceptaba. Luego Elías, mi primo, que siempre fue el demasiado callado de las reuniones. Después la tía Mariana, que hablaba tan alto que la hacían comer en la cocina. Llegaron todos los que alguna vez fueron desplazados de alguna mesa. Las risas comenzaron tímidas, luego crecieron. El aire se llenó de conversaciones cruzadas, copas tintineando, niños corriendo entre las luces. Encendí las velas. El resplandor se multiplicó en las paredes de cristal. Por primera vez, mi casa estaba llena. Y por primera vez, mi vacío no dolía. Me senté a mitad de la mesa. Sin brindis, sin discursos. Solo observé cómo cada persona comía tranquila, como nadie se miraba por encima del hombro, como cada plato llegaba al mismo tiempo. Era perfecto. No porque yo estuviera en el centro, sino porque no había centro. Esa noche, después de que todos se fueron, caminé descalza por el salón. El eco de las risas seguía suspendido en el aire. El mar golpeaba los acantilados como un aplauso distante. Me apoyé en la vieja mesa de cedro, la que me acompañó desde niña, y supe que el ciclo estaba completo. Había construido una casa, sí. Pero en realidad, había reconstruido mi historia. El episodio de Diseños del Pacífico se estrenó una semana después. No planeaba verlo. Pero esa noche, Raquel llegó con vino y proyectó la transmisión sobre una sábana blanca en la terraza. El aire era tibio, el mar estaba calmo, y la casa parecía flotar en su propia luz. El episodio comenzó con tomas aéreas del acantilado, la cámara ascendiendo hasta mostrar mi villa bañada en oro. El narrador decía, cuando la arquitecta Valentina Reyes diseñó esta casa frente al Pacífico, no buscaba lujo, sino justicia. Quería crear un espacio donde todos tuvieran un asiento en la misma mesa. Mi voz apareció unos segundos después, grabada durante las entrevistas previas. La justicia no es un adorno. Es la estructura. La frase resonó sobre el sonido del mar y las respiraciones contenidas de quienes estaban conmigo. Raquel me miró con los ojos brillando. Lo dijiste tú. Asentí. Sí. Y lo había vivido. A la mañana siguiente, el teléfono no dejó de sonar. 32 llamadas perdidas. Mensajes de mis padres y de Sofía. Vimos el programa. ¿Por qué no nos avisaste? Nos hiciste quedar mal. Llámame. No respondí. No tenía por qué. Durante años, había intentado que me vieran. Ahora, lo habían hecho. Solo que demasiado tarde. El lunes por la mañana, el mar amaneció calmo. Esa calma era engañosa. Porque dentro de mí, algo se agitaba como una corriente invisible. Mi teléfono seguía vibrando sobre la encimera, pantalla abajo, intermitente como una herida que no deja de sangrar. Mamá, papá, Sofía. Nombres que alguna vez significaron hogar, ahora solo eran notificaciones. Dejé que sonara. El silencio que venía después era más elocuente que cualquier palabra. Pasé el día caminando por la casa. Las sillas aún estaban alineadas. El mantel tenía pliegues de risas secas.
El aire olía a sal, vino blanco y romero. El eco de la cena flotaba todavía, tibio y vivo. Había pasado años intentando construir un lugar donde perteneciera. Y lo había logrado, pero no de la forma que imaginaba. No con ellos. Esa tarde, mientras revisaba los planos del próximo proyecto, escuché una voz familiar detrás de mí. Valentina. Era la voz temblorosa de mi abuela. No la había invitado a la cena porque creí que no podría viajar, pero allí estaba, con su bastón, su abrigo beige y una expresión que mezclaba ternura y orgullo. No podías esperar que me perdiera esto, dijo sonriendo. La ayudé a sentarse junto a la chimenea. Ella observó la casa con detenimiento, cada línea, cada reflejo. Esta casa no es solo hermosa, murmuró. Es justa. Y eso es más difícil de lograr que cualquier belleza. Me quedé en silencio. Durante años, ella fue la única que veía algo en mí. Cuando nadie me felicitaba por mis notas, ella me llevaba pastel al cobertizo y me decía que algún día construiría algo que haría ruido por sí solo. Tenía razón. A las 6 de la tarde, volvió a sonar el teléfono. Esta vez lo tomé. Respondí. Mamá. Su voz sonaba forzada, cargada de culpa mal disfrazada. Vimos tu programa. Creo que se malinterpretó todo. Hicieron que pareciera que te excluimos, y no fue así. Es solo que tu hermana se estaba mudando. La abuela, sentada junto a mí, me miraba con calma. El mar rugía detrás del cristal. Mamá, dije despacio. No fue la televisión la que me excluyó. Fuiste tú. Y no una vez, sino toda la vida. Silencio. Luego, el clásico cambio de tono, el de quien intenta recuperar el control. Estás exagerando, hija. Siempre te apoyamos. Siempre te dimos todo. Respiré hondo. La abuela se enderezó, y con voz firme, intervino, Marta, basta. El tono de su voz cortó el aire como una grieta en el vidrio. Te he visto hacerlo desde que era una niña. Siempre apartando la luz de ella. Siempre girando la conversación hacia Sofía. Y te dijiste a ti misma que era equilibrio. No lo era. Era favoritismo. Del otro lado de la línea, escuché un jadeo. Mamá, no empieces. Ya empecé hace 30 años, y tú nunca escuchaste. Silencio. Podía oír el mar. Podía oír mi respiración. Podía oírme dejar de temblar. Finalmente, mi madre habló, no tenías que hacer un espectáculo para demostrar un punto. No lo hice por ustedes, respondí. Lo hice por mí. Porque durante años me senté a mesas donde nunca tuve un lugar. Así que construí una donde todos pudieran sentarse, incluso ustedes. Pero ya es su decisión si vienen. Colgué. El sonido fue seco, liberador. La abuela me tomó la mano. No necesitabas ganar, dijo con una sonrisa cansada. Solo necesitaba soltar el peso. Y entendí. La justicia no siempre es venganza. A veces, es equilibrio. 2 días después, el mar volvió a su tono metálico. Las luces de la casa eran suaves, como si respiraran más lento. Dejé las puertas abiertas para que el viento corriera libre. El eco del pasado salió flotando entre las vigas, y por primera vez, la casa sonó vacía, pero en paz. Encendí la chimenea, saqué la vieja mesa de cedro del depósito y la coloqué cerca del fuego. La misma mesa que construí con mis manos a los 12 años, torpe, irregular, pero mía. Sobre ella puse 4 platos. 1 para mí. Y 3 más. A las 8, se escuchó el motor de un auto. Pasos vacilantes. Luego, un golpe suave en la puerta. Eran ellos. Mi madre, mi padre y Sofía. Sin cámaras. Sin excusas. Solo con la incomodidad de quien llega tarde a su propia historia. Pasa, dije. Entraron con la timidez de los visitantes. Se sentaron frente a la mesa sin preguntar. Por un momento, nadie habló. El fuego crepitaba, llenando los silencios que antes dolían. Es hermosa, dijo papá, mirando la madera. La construí cuando tenía 12,
respondí. Fue lo primero que hice con mis propias manos. Mamá bajó la mirada. Sofía la sostuvo. Ella, la que siempre fue el centro, ahora parecía más pequeña, más humana. Lo vimos todo, dijo finalmente. Y, creo que no entendimos cuánto dolía. No era disculpa, pero era el intento de una. Y por primera vez, no necesitaba más. Está bien, respondí. No construí esta casa para que doliera, sino para que sanara. Comimos en silencio. No el silencio incómodo del pasado, sino uno nuevo. Un silencio que respiraba reconciliación. Cuando se fueron, quedé sola frente al fuego. El mar afuera era una sombra en movimiento. El viento traía olor a eucalipto y sal. Cerré los ojos. Recordé todas las noches en el cobertizo, lijando madera y soñando con una vida en la que no tuviera que pedir un lugar. Y ahora estaba aquí. Con una casa que hablaba por mí. Con una mesa que no discriminaba. Con una historia que ya no dolía contar. El episodio de Diseños del Pacífico se volvió viral en las semanas siguientes. No por la casa, sino por la frase que repetía al final, grabada sin que yo lo supiera: no construí esta casa para presumir. La construí porque durante años no tuve dónde sentarme. Miles de comentarios. Gente contando sus propias historias de exclusión, de silencios familiares, de redención. Y cada vez que alguien escribía yo también, sentía que el círculo se cerraba un poco más. Hoy, un año después, la villa sigue en pie sobre el acantilado. Cada amanecer rebota en sus paredes de vidrio como si el mar la bendijera. La mesa sigue allí, siempre lista, siempre sin cabecera. A veces la uso para cenas grandes, a veces para desayunos pequeños. Pero siempre para recordar que la justicia puede construirse con madera, paciencia y verdad. Mamá y papá vienen a visitarme de vez en cuando. No hablamos del pasado. No hace falta. Sofía me ayuda con proyectos nuevos, y aunque el brillo sigue siendo suyo, ya no necesito competir por la luz. He aprendido que la familia no es el cimiento, es el techo. Y si el techo se derrumba, uno puede volver a levantarlo, solo que con mejores materiales. Cada vez que alguien me pregunta qué significa esta casa, les digo la verdad: no es una villa. Es una carta abierta. Un recordatorio de que la pertenencia no se hereda, se construye. Y cuando el viento del Pacífico sopla a través del vidrio, todavía escucho el eco de esa primera noche, el murmullo del mar, el brillo de las velas, las risas de quienes nunca tuvieron un asiento, y mi propia voz, firme, tranquila, diciendo: esta vez, la mesa está completa.